¿Alguna vez has sentido que la persona que duerme a tu lado es en realidad un completo extraño? Ella me miró a los ojos y soltó las palabras que terminaron con todo. A partir de ahora, solo somos compañeros de cuarto. Pero lo que ella no sabía era que mi silencio posterior sería el principio de su peor pesadilla y el inicio de mi verdadera libertad. Quédate conmigo porque hoy te voy a contar cómo una frase cruel puede convertirse en el motor de una transformación radical que nadie vio venir. Esta no es solo una historia de desamor, es el manual definitivo sobre cómo recuperar tu poder cuando alguien intenta dejarte en el olvido mientras sigue viviendo bajo tu mismo techo. Prepárate, porque lo que sucedió después de que acepté sus reglas cambió las reglas del juego para siempre. Todo comenzó de la manera más dulce imaginable, como suelen empezar las historias que luego nos rompen el corazón. Nos conocimos en un café un martes por la tarde y desde ese momento supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Los primeros años fueron un sueño. Compartíamos risas, planes de futuro y una conexión que parecía inquebrantable. Éramos ese tipo de pareja que todos envidiaban, la que siempre se tomaba de la mano y terminaba las frases del otro. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar de forma casi imperceptible. La rutina, el trabajo y las pequeñas decepciones diarias fueron creando grietas en los cimientos de nuestro hogar. Las conversaciones largas se convirtieron en monosílabos y las muestras de afecto pasaron a ser una obligación más en la lista de tareas. Yo intentaba ignorarlo, me decía a mí mismo que todas las parejas pasan por rachas difíciles, pero en el fondo de mi alma sabía que algo se estaba muriendo. El brillo en sus ojos cuando me miraba se había apagado y fue reemplazado por una frialdad que me calaba hasta los huesos. No fue un estallido repentino, fue una erosión lenta que me dejó desprevenido cuando finalmente llegó el colapso total. La noche del enfrentamiento definitivo, el aire en la sala estaba tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Yo intenté acercarme, sugerir que hiciéramos algo diferente, que intentáramos recuperar esa chispa que nos unía. Fue entonces cuando ella, con una calma que me resultó aterradora, soltó la bomba que cambiaría mi existencia. Mira, ya no siento lo mismo. No quiero pelear, pero tampoco quiero fingir. A partir de hoy, somos simplemente compañeros de cuarto. Tú haces tu vida, yo la mía, y compartimos los gastos. Es lo mejor para los dos. Me quedé helado, sintiendo cómo mi corazón se hundía en un pozo sin fondo. En ese momento, mi primer instinto fue rogar, pedir una oportunidad, preguntar qué había hecho mal. Pero antes de que las palabras salieran de mi boca, vi su expresión de indiferencia total. Era como si ya me hubiera borrado de su mapa emocional. Esa noche dormí en el sofá por primera vez, sintiendo el peso del fracaso sobre mis hombros y el vacío de una casa que de repente se sentía inmensa y hostil. El silencio que se instaló entre nosotros no era de paz, era un muro de concreto que ella había construido para dejarme fuera de su mundo privado. Durante los primeros días caí en la trampa en la que caemos muchos hombres en esta situación, el papel del suplicante. Intentaba ser el compañero de cuarto perfecto, hacía todas las tareas de la casa, le compraba sus dulces favoritos y trataba de iniciar conversaciones triviales para ver si obtenía una sonrisa de vuelta. Pero cuanto más me esforzaba, más me despreciaba ella. Mi desesperación parecía alimentarla, dándole la validación de que ella tenía el control total de la situación. Ella salía por las noches sin decir a dónde iba, regresaba tarde y me trataba con una cortesía distante que dolía más que un grito. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propio hogar, en un proveedor de servicios que no recibía ni un ápice de respeto. Mi autoestima estaba por los suelos y me sentía patético esperando una migaja de atención que nunca llegaba. Fue entonces cuando, una madrugada, mientras la escuchaba reír por teléfono en la habitación de al lado, algo dentro de mí hizo clic. Entendí que no puedes obligar a alguien a que te ame, pero sí puedes obligar a que te respeten, y el primer paso para eso era dejar de respetarme tan poco a mí mismo. Fue en ese momento de claridad cuando decidí aplicar lo que muchos llaman la ley del hielo, o el método de 180, pero llevado a un nivel maestro. Si ella quería que fuéramos compañeros de cuarto, eso era exactamente lo que iba a tener, pero con todas las consecuencias legales y emocionales. Dejé de hacerle preguntas, dejé de esperarla para cenar,
Dejé de hacer su lavandería o de encargarme de sus asuntos personales. Mi comunicación se redujo a lo estrictamente necesario: fechas de pago de facturas y mantenimiento del hogar. Al principio, el silencio en la casa era ensordecedor, pero empecé a llenarlo con actividades para mí. Me inscribí en el gimnasio al que siempre quise ir, retomé contacto con mis viejos amigos y empecé a trabajar horas extra para mejorar mi situación financiera personal. Dejé de buscar su mirada y empecé a mirar hacia mi propio futuro. La clave no era estar enojado, sino ser absolutamente indiferente. La indiferencia es la arma más poderosa que existe, porque demuestra que la otra persona ya no tiene el poder de afectarte. Empecé a vestirme mejor, a oler mejor y a proyectar una confianza que había perdido hacía mucho tiempo. El cambio en mí no pasó desapercibido, aunque ella intentara fingir que no le importaba. Al cabo de unas semanas, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Ya no llegaba tan tarde, y cuando lo hacía, parecía molesta de encontrarme tan relajado, leyendo un libro o preparándome una cena gourmet solo para mí. Un día intentó iniciar una pelea por una tontería de la limpieza, buscando esa reacción emocional que antes yo le daba tan fácilmente. Pero mi respuesta fue una sonrisa tranquila y un simple: «Tienes razón, me encargaré de mi parte más tarde. Gracias por avisar». Esa falta de drama la descolocó por completo. Ella esperaba verme sufriendo, esperando por ella, pero lo que encontró fue a un hombre que estaba empezando a disfrutar de su propia vida sin ella. Mi silencio no era una herramienta de castigo, sino un escudo de protección para mi salud mental. Estaba aprendiendo que mi felicidad no era responsabilidad de ella, y que si ella me había degradado a la categoría de compañero de cuarto, yo la había degradado a ella a la categoría de una extraña que compartía mi dirección. La tensión cambió de bando. Ahora era ella la que parecía inquieta. Empezó a dejar su puerta abierta, a pasear por la sala con ropa más llamativa, a intentar hacerme preguntas sobre mi día o sobre mis nuevos amigos. Pero yo mantuve mi postura. Le respondía con amabilidad, pero con brevedad, sin dar detalles, sin mostrar interés en su vida. La paradoja de las relaciones humanas es que a menudo la gente solo valora lo que tiene cuando siente que ya no lo posee, ni siquiera emocionalmente. Ella se dio cuenta de que el hombre que siempre estaba ahí para rescatarla, para escucharla y para validarla, se había ido, aunque físicamente estuviera en el mismo pasillo. Mi transformación no era un truco para recuperarla, era una evolución necesaria para mi propia supervivencia. Estaba redescubriendo quién era yo sin la etiqueta de esposo de alguien que no me quiere, y la verdad es que ese nuevo yo me gustaba mucho más que el anterior. Empecé a recibir invitaciones para salir de otras personas y no las escondía, simplemente las vivía con la naturalidad de alguien que es dueño de su tiempo. Llegó el día en que el silencio se volvió insoportable para ella. Una tarde me detuvo en el pasillo con lágrimas en los ojos y me preguntó qué me estaba pasando, por qué era tan frío. Me dijo que me extrañaba, que quería que volviéramos a ser como antes. En otros tiempos, yo me habría lanzado a sus brazos y habría hecho cualquier cosa para complacerla. Pero ese hombre ya no existía. La miré con una calma profunda y le recordó sus propias palabras. «Mira, ya no siento lo mismo. No quiero pelear, pero tampoco quiero fingir. A partir de hoy, somos simplemente compañeros de cuarto. Tú haces tu vida, yo la mía, y compartimos los gastos. Es lo mejor para los dos». Ella se quedó sin palabras, dándose cuenta de que había destruido algo que no podía reparar, simplemente pidiendo perdón. El silencio que siguió a esa conversación fue el silencio más revelador, fue el silencio de la aceptación final. Ella entendió que el poder que tenía sobre mí se había evaporado, porque yo ya no necesitaba su aprobación para sentirme valioso. La etapa final de esta historia no fue una reconciliación de película, sino una decisión madura y definitiva. Después de unos meses viviendo como extraños bajo el mismo techo, nos dimos cuenta de que el contrato de compañeros de cuarto era solo una sala de espera hacia el final inevitable. Decidimos divorciarnos de manera amistosa. El proceso fue sorprendentemente tranquilo porque yo ya había hecho el duelo mientras seguíamos viviendo juntos. Ella intentó en varias ocasiones volver atrás, pero yo sabía que si regresaba con ella, estaría regresando a una versión de mí mismo que ya no quería ser. Vendimos la casa, repartimos los bienes y cada uno tomó su camino. Lo curioso es que al final ella me agradeció por el silencio.
Dijo que mi negativa a pelear y mi enfoque en mi propio crecimiento la obligaron a ella a mirar sus propias carencias y a entender que no podía tratar a las personas como objetos desechables. Mi silencio cambió todo, porque me permitió escuchar a mi propia voz de nuevo, una voz que había estado ahogada por sus exigencias y mi propio miedo a la soledad. Hoy